Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio anterior definimos liderazgo como influencia. ¿Cuál debería ser la primera persona sobre quien deberíamos influir? Nosotros mismos. ¿Cómo ejercer autoliderazgo? ¿Qué implica el autoliderarnos? ¿Es este un concepto bíblico? Estas y otras preguntas las desarrollaremos aquí, en Entre Semana. Liderando sin cargo es la serie que estamos explorando la semana pasada, hablando acerca de la diferencia entre autoridad, poder, influencia, todas esas cosas que suenan como que son sinónimas, pero en realidad sí, uno empieza a desmenuzar, encuentra que hay diferencias. Sí, y al menos ponernos de acuerdo entre nosotros dos primero, y al menos con las personas que nos están escuchando, que sepan a qué nos estamos haciendo referencia cuando definíamos liderazgo como influencia, ¿no? Uh-huh. Y de ahí desarrollamos todo este concepto de que de alguna forma todas las personas tienen la oportunidad de liderar. Porque esto de liderar sin cargo viene de esta idea de que, yo no, como no tengo el cargo, no lidero. Ajá. O como no me han dado el cargo, no puedo desarrollar todo mi potencial. Pero el principio que maneja este autor es ese, que es posible liderar no estando a cargo, uh-huh, definiendo liderazgo como influencia, ¿no? Sí. Y con todo lo que dijimos la semana pasada. Y ahora, los próximos 3 episodios va a ser una exploración. ¿3? ¿4? 4. Este es el primero de 4. Una exploración acerca de cómo hacer eso, cómo liderar sin que te hayan otorgado específicamente la autoridad. El cargo oficial. El cargo oficial, correcto. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es llegar hasta el área de responsabilidad o de liderazgo más mínima, más básica, y después construir desde ahí. Y no hay elemento más nuclear, más básico, más elemental de nuestro liderazgo que el liderarse a sí mismo, liderarse a uno mismo, ¿no? Es interesante, ¿no? El apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nadie te va a imitar a ti si no estás imitando a Cristo. Y no tiene sentido pedir a la gente imitarte a ti si no estás imitando a Cristo. Entonces, comienza por imitando tu propia a Cristo. vida. Y de alguna manera es como, si liderazgo es influencia, ¿cuál sería la persona en la cual tienes mayor influencia? Bueno, tú. ahí partió, ¿no? Sí. Y el principio es muy sencillo. No puedo liderar a otros si no lidero mi propia vida, si no soy capaz de ser una influencia en mi propia vida. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con liderar? Yo creo que va por el sentido de no solo de influencia, sino en términos de responsabilidad. Como tú dijiste, ¿quiénes son las personas que están a cargo de ti? ¿No? Bueno, tú. Al menos tú. Ajá, eso, si tienes mascotas o no, ya ese es otro tema. Pero al menos tú estás a cargo de... tortuga. Claro. Tú estás a cargo de ti mismo, sí, ¿no? Y eso pone un foco incómodo. Seamos honestos. Porque cuando hablamos de liderazgo, solemos pensar en las cosas que nos gustaría hacer con otros, la influencia y del desarrollo de personas y todo lo que tú quieras, pero como que es incómodo que el primer foco tenga que ver con uno. Ajá, ¿no? Sí. Y creo que, este concepto de autoliderazgo podría también ser un sinónimo de disciplina, de... responsabilidad. Uh-huh. O sea, ¿por dónde va? Yo siento que tiene que ver un poquito con esta idea de cómo voy a ser de influencia a otros si en mi propia vida uno dice, bueno, ¿cómo no eres influencia a ti? Ok. Ajá. Doy un ejemplo. Si trabajo en deporte y no hago deporte, la confiabilidad o la influencia que yo pueda tener sobre la vida de esas personas está complicado. Si trabajo de guiar a las personas a una vida saludable en el área de alimentación, etcétera, y no lo hago en mi vida, es como que, gracias, pero la credibilidad como que no
aplícalo a ti. Y así en cada área, ¿no? Es como si yo fuera profesor de inglés y no sé hablar inglés. Entonces, como que, hey, espera, empieza por ti y después cuando realmente tengas las habilidades adquiridas a tu propia vida, puede ser de influencia a otros. O sea, yo creo que por eso parte por ahí en cuanto requiere disciplina, como mencionaste recién, pero creo que tiene que ver mucho con responsabilidad. O sea, antes de enfocarte en otros, porque como liderazgo es influencia a otros, el principio es, antes de enfocarse a otros, pues enfócate en ti. Jordan Peterson, capítulo 6 de su libro famoso, o sea, antes de cambiar el mundo, tiende tu cama, haz tu habitación. Yo creo que va por ahí. O sea, quieren cambiar el mundo, quieren a lo mejor ser de influencia, quieren tener un impacto, porque claro, alimentados por todo un tema de, wow, ¿quién te sigue? ¿Cuál es tu legado? Y eso se ha permeado mucho. Pero si no soy capaz de ser responsable con mi propia vida, menos lo voy a hacer con la de otros. Y cuando hablo de liderazgo como influencia, esto aplica no solo a la iglesia, aplica a trabajo, pero aplica a familia. O sea, como líder, papá y mamá, de influencia a los hijos, ¿cómo voy a tener esa influencia a otros si primero no soy un modelo para mis hijos? Bueno, y eso es una de las cosas que más destruye la confianza de un hijo a los conceptos, y quizás los conceptos buenos que quiera impartir los papás cuando ellos ven que papá y mamá me dicen esto, pero ellos no lo viven. Entonces, ellos descalifican lo que escuchan, aunque sea buen consejo, pero como no lo ven modelado en la vida de la persona, dicen, no lo voy a seguir. Sí, y yo creo que ese concepto de autoliderazgo, en cuanto a lo que dices, o sea, cómo puedo ser influencia a mí mismo, yo creo que la manera en que somos líderes, la manera en que lideramos, es de que planteamos una visión de algo, ¿no? Y hacemos que esa visión sea contagiosa y lo planteamos de tal forma que se pueda creer y decimos, vamos a caminar en esta dirección. Entonces, las acciones o cualquier cosa que yo hago, que quiero que la gente haga, pues va a responder a esa visión que les planteé, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, se habla de la esfera de distorsión de realidad de Steve Jobs. Y es raro porque dicen, ese hombre era capaz de sacar de alguien lo que nadie más le podría sacar. Entonces llegaba con su equipo de ingenieros y decía, esta computadora, ¿cómo van? Bueno, jefe, yo creo que unos 6 meses más. Dice, lo quiero para el sábado. ¿Cómo cree? Yo creo en ustedes. Y yo quiero que esto esté funcionando para el sábado. Y ahí estaban, trabajando como locos y dicen, nunca pensé que pude hacerlo. Entonces la cualidad de un buen líder es plantear una visión y después hacer a las personas llegar a creer de que esa visión puede llegar a ser realidad. Ahora, ¿a dónde voy? Si en tu autoliderazgo planteas una visión, vamos a decir, yo quiero, bajar 15 kilos y lo quiero hacer dentro de 6 meses. Bueno, tienes que plantear una visión y decir, no, voy a tener más energía. Entonces te hace como el coco wash, ¿no? A ti mismo y te lo crees. Pero después, si no eres capaz de inspirarte a ti mismo a hacer las acciones necesarias para llevar a cabo esa visión, pues entonces, ¿a quién vas a estar liderando si ni a ti mismo logras convencerte? Vinieron a mi mente algunas historias. Me contaba un amigo que una vez estaba en una reunión y como que empezaron a tirar así como sus medallas. No, pero es que yo llevo tantos años de experiencia en esto, tantos años de experiencia. Y este amigo le dice a esta persona que estaba haciendo un poco fanfarrón, le dijo, a ver, párate, a ver quién te sigue. Y lo miró, no, párate, a ver quién te sigue, le decía, no te sigue nadie. O sea, estás tirando todo tu currículum y tú te paras aquí y te vas y no te sigue absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no eres un modelo para nadie, ¿no? Pero ese es un grupo de amigos. No, fue una reunión en un equipo de trabajo. Un equipo de enemigos. No, o sea, pero estaba tensa la reunión, ¿no? pero muy, o sea, muy duro, pero muy real. Claro, sí. O sea, porque escuchándote recién, sí, tengo esta meta, no sé, voy a
quiero bajar 15 kilos o quiero empezar actividad física, ¿no? Y digo, perfecto, porque eso me va a ayudar en esto. Y después de 3 meses te pregunto, ¿cómo vas? Nada, no hice nada, la verdad. Sí. O sea, ese es el concepto de autoliderazgo, de ser de influencia a ti. No tuviste la disciplina necesaria ni tú te creíste lo que pusiste en el papel. Exacto. Entonces, si ni siquiera tú te lo crees, ¿cómo esperas que las personas sean lideradas por ti? Hace algún tiempo atrás escuché por primera vez una charla que era de autoliderazgo, era de un pastor. Y fue la primera vez que escuché este concepto en el ámbito bíblico. Dije, o sea, en el ámbito cristiano, dije, esto me suena como que me llamó la atención. Y ojo, no estoy diciendo que aparezca la palabra autoliderazgo en la escritura, pero fíjate el principio de enfócate en ti primero, ¿no? De Mateo 7, cuando dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? O sea, date cuenta de lo tuyo primero, antes de poder ayudar a otros, porque el contexto era, si tú quieres realmente ayudar a otro que tiene algo en su ojo, antes de hacer eso, chécate tú primero. Uh-huh. Fíjate o sea, hazte cargo de ti. Y yo creo que sí, ahí está el principio. O sea, el principio de autoliderazgo es eso. Hazte cargo de ti. En Gálatas, capítulo 6, está el mismo concepto. Cuando dice, lleven los unos las cargas de otros y así cumple la ley de Cristo, pero cada uno después examine su propia obra y porque cada uno llevará su propia responsabilidad. Y vimos cuando hicimos la serie de límites, ¿te acuerdas? Que son 2 palabras griegas distintas. O sea, una es, bueno, ¿cómo ayudo a mi hermano con el exceso de su carga? Pero yo tengo que llevar mi propia responsabilidad. O sea, el ayudar a otros no es a expensas de, no sé si estaba más adelante o no para hablarlo, pero ¿no sientes que muchas veces el deseo de liderar a otros y hasta el buen deseo de liderar en servicio, oye, yo lo que quiero es servir a otros, es la excusa para no hacerme cargo de mí? No siempre. Yo creo que hay muchas patologías. La mente humana es experto en crear otras responsabilidades para no trabajar y no hacer el trabajo difícil de examinarse a sí mismo. Incluso hay gente, esto no tiene nada que ver con nada, pero... para eso es un podcast. ¿Viste la gente que tienen esas teorías conspiratorias y eso les llena la mente, la atención? Es como que no, todos tienen que saber que esto es... O un punto teológico muy menor y es como que, ¿por qué nadie entiende lo que yo entiendo? Generalmente, si le rascas un poquito, vas a encontrar un montón de responsabilidades que no se cumplieron, pero la manera en que lo justifican es decir, no, es que yo estoy súper enfocado en esto, claro, y esto es muy, muy importante. Todo el mundo tiene que saber que, no sé, los aliens llegarán el próximo año. Y como van a llegar, entonces ya está. Ya. Y creo que lo mismo sucede con liderazgo. No estoy diciendo que, o sea, lo dijimos la semana pasada, ¿no? El que desea obispado, buena obra desea. Pero yo escuché leí un tuit una vez que decía, hay muchos hombres que en vez de plantar iglesias deberían ir a terapia. Y creo que, vuelvo a decir, no estoy diciendo que son todos, no, pero hay muchas personas que ese fuego que tienen por salir y hacer algo nuevo y tener tantos seguidores y personas que se inspiran con su proyecto, es porque yo no estoy bien conmigo mismo. Cuando recuesto mi cabeza en la almohada en la noche, yo me doy cuenta que hay un montón de cosas que yo tengo que poner en orden. Entonces, como es incómodo el foco sobre mi vida y de que no me estoy haciendo cargo de mí, en lo básico y en lo mínimo, pongo el foco en otros y vuelvo a repetir, no es que siempre sea así en todos los casos, pero se pietiza, se espiritualiza, se barniza con un buen deseo que yo creo que, dando el beneficio de la duda, asumamos que es real en el 100%. Hay un buen deseo de servir a otros. Pero el orden de los factores sí altera el producto.
Porque Claro. no puedo servir a otros a través de un liderazgo de servicio, bendecir a otros, todo el buen deseo, si no me hago cargo de mí, como en el libro que estamos usando como guía, que hemos dicho que simplemente hemos tomado algunas ideas, pero esto tiene que ver con mi primaria responsabilidad. Soy yo mismo, eso lo vimos en Límites. O sea, nos enfocamos tanto en el círculo grande de la preocupación, a veces a expensas de no hacerme cargo de mi responsabilidad. Y mi vida es mi responsabilidad, no es la responsabilidad ni de mi jefe, ni del encargado de ministerio, ni de quien sea, ¿no? Sí. Es mi responsabilidad, mi propia vida. Entonces, sí. Incluso Pedro, en 1 Pedro 5:3, hablando acerca de estilo de liderazgo, dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y no hay forma de ser ejemplo sin haber trabajado en tu propia vida y poder autoliderarte. Ahora, no sé, ¿ibas a decir algo? No. Este tema de ser ejemplo, el trabajar en ti mismo. Muchas veces yo he escuchado la queja de que no estoy siendo desarrollado, no hay alguien que está mirando por mí, yo tengo mucho potencial. Eso de potencial también es algo que escucho. No tengo tanto potencial, pero siento que nadie lo aprovecha. Nadie lo aprovecha y es como que yo no estoy liderando a mi capacidad nata porque no hay personas que han invertido en mí, ¿no? Y eso ha hecho, o ha sido la narrativa de muchas personas que después ahí se quedan. Dicen, bueno, es que como nadie se fija en mí, nadie me quiere desarrollar, nadie quiere mentorearme, entonces ya, yo no puedo. Sí, y eso tiene que ver mucho con expectativas. Entonces se genera esa expectativa y esa frustración por esa expectativa mal puesta, diríamos, es como que, ok, pero otra vez pone el foco en los demás. Nadie invirtió en mí, nadie me está aprovechando bien, nadie me está exprimiendo así, me está sacando el jugo como debería porque tengo tantas cosas para entregar, pero empieza por ti. Otra vez el foco, porque fíjate, Jesús, cuando habla de liderazgo, sé fiel en lo poco. ¿Y qué es lo poco que puso Dios en tu mano? Pues tu propia vida. O sea, lo primero es tu propia vida, no es lo único. Ojo, porque por ahí es fácil también, por ahí quizás irse al otro extremo. Ajá. Que ser un ermitaño. Un ermitaño donde, mira, yo me hago cargo de mí, el resto no es mi responsabilidad. Y no, porque puede llegar a darse que personas se enfoquen tanto en sí mismos, que eso es ensimismarse, ¿no? Y es como, no, mi responsabilidad, lo mío, no te juzgo, haz tu vida, pero la comunidad implica influencia. O sea, hay influencia de el unos a otros de la escritura del Nuevo Testamento, de alguna forma implica el concepto de influencia. O sea, unos a otros enseñándonos, exhortándonos, animándonos, sirviéndonos, eso es influencia. Entonces, si nos lideramos los unos a los otros, entonces no debe ser la excusa como para aislarte, pero sí ser fiel en lo poco, en ser capaz de liderarte a ti mismo en las áreas básicas, ¿no? ¿Cómo podríamos quizás, ok, perfecto, dame alguna herramienta práctica? ¿Por dónde empiezo? Levántate temprano, ¿no? Limpia tu cuarto. Administración de tiempo, pensando en cosas prácticas, sí. Responsabilidades pequeñas, cumplidas. Y creo que, y hablo desde la perspectiva de alguien que tiene la responsabilidad de liderar y de ir viendo cómo poder aprovechar a personas que muestran cualidades de liderazgo. Yo creo que una de las cosas que más descalifican a potenciales líderes son las pequeñas cosas. Porque uno siempre está observando y uno siempre está probando y viendo qué tal va con esto, qué tal va con lo otro. Y hay cosas donde es, hey,
quiero que en esta reunión me ayudes con tal cosa. Y algo pequeño, algo muy pequeño. Recibir a la gente. Y vamos a poner, qué sé yo, etiquetas de nombre. Ajá. ¿Podría? Sí, sí, claro. Ahora, la persona que lo está... Si yo se lo digo a una persona que está sorprendidísimo de por qué no le estamos aprovechando su gran habilidad de liderazgo, le va a parecer poca cosa. Probablemente lo improvise. Lo improvise o probablemente se olvide porque es como que, sí. Me pidió. Pero ¿sabes lo que yo voy a tomar de esa experiencia? Voy a decir, esta persona no fue fiel en lo poco. ¿Cómo le voy a poner sobre algo mayor? Y ese es un principio escritural. Y ojo, y yo no voy a sentarme a tener una conversación con esa persona, quizás debería, sí. Pero, o sea, lo menciono para decir, hay muchas cosas que cuando está esa pregunta, está esa duda, ¿por qué no me están poniendo? ¿Por qué no me consideran? ¿Por qué? Es como que sí, te consideramos, fuiste puesto en balanza y fuiste hallado falto. Entonces, pero no necesariamente son las conversaciones que van a tener. Simplemente van a decir, ok, esta persona hay que ponerla en pausa. O sea, no vamos a continuar desarrollando porque, pues, no fue fiel en lo poco. Entonces yo creo que eso es un principio sumamente importante. Y pensando en lo que decías recién de por qué lleva a una persona a menospreciar eso poco, bueno, muchas veces tiene que ver con el orgullo, con la no tener más alto concepto de sí del que debe tener. Pero claro, ¿cómo me van a poner a hacer eso? O sea, me están desperdiciando, por decirlo de alguna manera. Y lo que tú decías en cuanto a ser fiel en lo poco, tiene que ver con, ¿cómo lo puedo decir? Esa capacidad de, gracias por la responsabilidad delegada, la voy a cumplir lo mejor posible. Y eso lo único que está diciendo es, mira, soy capaz de ser fiel en lo poco de manera constante. Creo que, ¿cómo lo puedo...? Ahí me acordé. Estaba acordándome cuando estábamos en Argentina, hablábamos siempre con un amigo, con Marcos, que cada tanto nos escucha, me escribe y decíamos, si hay una emergencia, los alumnos van y ayudan, pero retirar la basura todos los días de tu cuarto, nada, ¿para qué? Claro, ahí nadie me ve, ahí no hay foto, ahí no hay manera de postear aquí, sacando la basura todos los días. Pero sí a lo mejor en el gran evento. Entonces, a veces hay como un menosprecio a ser fiel en lo poco. O sea, es como, yo estoy para otras cosas, no estoy para eso ya, ¿no? Y el tema es que ya no pasa por una cuestión de, pero Alex tiene una manera de pensar. Es un principio escritural. Jesús lo dijo. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo se te va a confiar lo más grande? Inclusive, acuérdate que lo verdadero. Dice ahí, ¿cómo se te va a confiar lo verdadero? Los tesoros espirituales, si no eres capaz de ser un bien administrado económicamente. Y eso, paréntesis, creo que eso sí dice mucho de una persona en cuanto a liderazgo. Porque pensando en lo que dijimos la semana pasada, uno de los errores es, vamos a colocar a esta persona en una posición de liderazgo porque tiene carisma. Y llega a la gente. Entonces eso es igual a influencia. Pero no lidera su propia vida, no tiene autonomía económica, no tiene madurez emocional, no tiene una espiritualidad madura, no tiene criterio en la toma de decisiones, pero tiene el carisma que contagia. Eso dura lo que, así rápido, se va, ¿no? Pero muchas veces las personas que se lideran a sí mismas no lo van publicando, ¿entiendes? Entonces como que no se autopromueven. No sé si me explico. Pero el que se promueve a sí mismo, cuando hay situaciones distorsionadas de liderazgo, es al que ponen. Al amigo al tipo que tiene el carisma, al que tiene más llegada con la gente, más oratoria, etcétera, etcétera. Y la persona que se lidera a sí mismo a veces es puesta en menos, pero eso no tiene que ser razón para que dejes de hacerlo. No sé si me explico, me fui por las ramas, como, ¿para qué me voy a liderar a mí mismo? ¿Para qué voy a ser responsable si ponen siempre al mismo tipo que lo ponen porque tiene carisma? ¿Entiendes? Sí. Pero no, es mantente fiel sabiendo que eso es lo que Dios pide, ser fiel en lo poco.
Y creo que eso es, o sea, de lo que sale de eso es ese liderazgo verdadero, ese liderazgo que perdura. Como tú dices, o sea, algo carismático, una persona que puede influenciar a otros, dura hasta que se den cuenta lo poco profundo que es. Ujú. Y después ya tiene que ir brincándose de una posición a otra posición, ¿no? Pero las personas que son capaces de liderarse a sí mismos ya están mostrando al mundo de que ellos tienen la posibilidad de ahora ser de influencia y ser ejemplo. Sí. Bueno, entonces el autor Scroggins habla acerca de 3 principios simples para poder autoliderarte. El primero es modela para otros lo que es ser un buen seguidor. Y creo que eso es interesante porque si 1 de Pedro 5 habla acerca de ser un ejemplo para la Grey, bueno, entonces, ¿qué voy a mostrar de ejemplo? Sí. El autor dice algo muy interesante. Si lo único que haces es criticar al que está a cargo por todas las ideas que da, si lo único que haces es ser el que lleva la contra, ser el palo en la rueda, como se dice, el día que te toque a ti, lo más probable es que las personas que te vieron hacer eso van a hacer lo mismo. Bueno, es lo que sucede en la política, claro, ¿no? O sea, ¿cuántas personas que hacen de su carrera política quejarse profesionalmente? Después cuando llegan al poder es como que, bueno, listo, tanto te quejaste, listo, tienes el puesto. ¿Y ahora? Bueno, no puedo hacer nada por mis opositores. Es como que, loco, estás a cargo, haz algo. Pero sí, el ser un buen seguidor no significa ser una persona callada, invisible, simplemente diciendo que sí a todo. No, sino es ser el tipo de persona que un líder quisiera tener a su lado. Sí. Y yo creo que si eres capaz de modelar eso, entonces significa que tú has entendido el concepto de liderazgo. ¿Algún ejemplo bíblico? Bueno, varios. Varios, pero yo creo que hay una persona que es único, porque es la única persona que Moisés nombró como sucesor. Moisés fue escogido por Dios en el monte Sinaí a liberar a mi pueblo. Y él lo hizo y Dios estuvo con él y aún tuvo crítica y personas como su propia familia, Aarón y Miriam, que dijeron, bueno, a ver, o sea, tanto como Moisés, o sea, ¿y nosotros qué somos? Y ahí Miriam por bocona, Dios le dio lepra y dijo, hey, no hables así, a mí escogido. Entonces Dios definitivamente estaba obrando poderosamente a través de la persona de Moisés. Y había una persona que siempre andaba alrededor. Y no se habla mucho de él mientras Moisés está vivo. Él aparece como el general, por ejemplo, en la guerra contra Amalek, cuando Moisés tiene que levantar los brazos. Sí. Mientras Moisés levantaba los brazos, el que estaba ahí en el campo peleando era Josué. Y Josué siempre se describía como siervo de Moisés. Josué, cuando Moisés estaba en el... ¿cómo le llaman? La monte. carpa de él. No el tabernáculo, sino la de él, la propia de Moisés. Sí, pero había uno que se llama la carpa de reunión o algo así, donde como que él dialogaba con Dios. Esa era la de Moisés, el penthouse que tenía Moisés. Bueno, dice que Josué siempre estaba fuera. Ahí estaba, esperando. Él siempre estaba sirviendo, él siempre estaba... él era el tipo de persona que un líder quisiera a su lado. No había queja, no había ninguna cosa que hacía Josué excepto ayudar a Moisés. Creo que él fue el que subió a Sinaí para advertir a Moisés. ¿Será? Sí. Sí, ¿no? Sí, él estaba a mitad del camino. Le dijo, hey, bájate rápido porque esto se salió de control. Sí. Aun cuando su propio hermano exacto. había hecho el becerro de oro. Sí, no, le dijo, Moisés, ¿qué es ese ruido? Córrele, porque esto se descontroló. Sí. Correcto. Estaba entonces, ¿a quién nombra Moisés cuando él se muere y hay que continuar este gran proyecto de introducir al pueblo de Israel
a la tierra prometida? Josué. Y Josué termina siendo un líder que ejerció influencia. ¿Viste? Al final del libro de Josué está ese versículo famoso, dice, escojan entre ustedes quién. Sí. Dice, pero yo y mi casa. y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, eso es influencia, autoliderazgo. Sí. Yo no te lo estoy diciendo para que ustedes lo hagan. Es más, hasta como que lo toma de manera despectiva, como, mira, no sé lo que ustedes van a hacer. Pero yo y mi casa seguiremos. Sí. Y después, cuando llegamos a Jueces, es interesante que dice que ellos siguieron a Jehová mientras que estaba vivo Josué y los líderes que estaban con él. Entonces, su influencia produjo un impacto en ellos. Ahora, pensando en Josué, está muy interesante el ejemplo. Pensé en varios, Pablo y Timoteo, por ejemplo, pero quiero quedar con Josué porque lo que estás modelando está muy bueno. Cuando uno llega al libro de Josué, capítulo 1 es el diálogo de Dios con Josué, ¿no? Y esfuérzate, bla, 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 sé valiente. Capítulo 2, Josué, después de la muerte termina el capítulo 1, capítulo 1, cuando se les da las instrucciones. Mira lo que le responden a Josué los de las dos tribus y media, ¿no? Las rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, que Josué les dijo, hey, mira lo que les dicen, haremos todo lo que nos has mandado y a donde quiera que nos envíes iremos. Eso le dijeron a Josué ante el desafío de Josué de, hey, crucen, peleen con nosotros. Peleen y después hagan lo que quieran. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea, lo único que ellos decían es, así como estuvo Moisés contigo, Dios con Moisés, que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, te seguimos a ojos cerrados. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. O sea, la gente lo seguía. Ajá. Lo único que le dijeron, hey, ¿va a estar Dios contigo como estuvo con Moisés? Sí. Y Dios se encargó de respaldar el liderazgo de Josué. En capítulo 5 es cuando aparece el príncipe del ejército de Jehová y la conquista en Jericó. Bueno, después lo que pasó, pero Dios, la verdad, Dios respaldó el liderazgo, ¿entiendes? Pero es interesante que la verdad es que estoy solamente tratando de hacer esto de memoria, pero en toda la historia del Éxodo y durante el tiempo en el desierto y todo, cuando él era siervo de Moisés, no tenía mucho cargo, no había posición de liderazgo. O sea, él fue uno de los espías. Claro. Pero, o sea, también habían 11 otros. Sí. Bueno, él y Caleb fueron los únicos que... Pero ahí ves, fidelidad en lo poco. Porque él no tenía a su cargo un montón de... Era, mira, anda y hacemos un reporte. Y él fue y lo hizo. Y él tenía una perspectiva que confiaba en la provisión de Dios. Después, o sea, todo lo que hacía con Moisés, o sea, él no necesariamente tenía... Quizás alguien me pueda corregir, pero no creo que tenía un cargo de liderazgo. O sea, tú vas a estar enfrente de esta tribu, vas a estar, o sea, como Aarón, por ejemplo, que Aarón estaba enfrente de todos los sacerdotes. Él no tuvo ese cargo. Él fue el siervo de Moisés. ¿Habrá leído el libro, Josué? ¿Cómo liderar cuando no estás? Puede ser. No, pero o sea, creo que el ejemplo que das es muy bueno. Y ya me acordé, ya encontré la cita. Es un paréntesis, volviendo a lo que dijiste recién de fiel en lo poco, pensando en el principio que estabas hablando recién. Wiersbe, en su libro Llamados a ser siervos de Dios, dice algo muy interesante en la conversación 13. Dice que él encontró una vez el recorte de un periódico y lo puso en su escritorio, y el recorte decía así: haz de cada ocasión una gran ocasión, porque nunca puedes decir cuando alguien te está tomando la medida para un lugar más grande. Y dice que se atribuía a un tal Martzen, pero ni idea quién era. Entonces dice, era un recorte, pero dice que él lo puso y dice, hasta sirve como base para un sermón, solo que no está en la Biblia, pero él sacaba algunas implicancias. Una, se supone que nuestro trabajo nos lleva a crecer. Siempre nos están midiendo, cada tarea te prepara para la siguiente, y el Señor puede llevarnos a un lugar o trasladarnos cuando Él crea que estamos listos. Pero cuando te escuchaba de eso de ser fiel en lo poco, me acordé, o sea, de alguna manera no es hacer las cosas porque me están midiendo, pero estar consciente de que, hey,
si lo estoy haciendo para Dios, aunque sea colocar las etiquetas, lo voy a hacer bien, porque es para Él, y voy a ser fiel en lo poco. Y eso empieza a modelar lo que es ser un buen seguidor, ser capaz de tomar esas pequeñas responsabilidades y hacerlas. Y cuando le tocó la gran responsabilidad a Josué, pues la cumplió, porque había cumplido las pequeñas. Fue capaz de modelar qué era ser un buen seguidor. Principio 1. El segundo, dijiste 3, ¿no? Sí. Revisa constantemente tu corazón. Y yo creo que esto es importante porque cuando estamos en una posición de liderazgo, estamos haciendo cosas, estamos actuando, estamos reaccionando, estamos constantemente y en un foro público. Claro. O sea, el liderazgo es, tú te expones a decir cosas y hacer cosas y tienes que saber de dónde están haciendo esta cosa, de dónde viene esta acción, de dónde viene esta reacción, porque tú tienes que saber si es algo que va de acuerdo con un liderazgo, digamos, bíblico, un liderazgo que refleja el carácter de Dios, o un liderazgo que pues nace de tu propia inseguridad, que nace de tus propios asuntos pendientes. Y creo que ese trabajo de ser capaz de ser un observador de tus pensamientos y motivaciones es uno que cada líder tiene que tener. Sí, porque puede llegar a darse esto. Ok, voy a ser fiel en lo poco. ¿Sabes para qué? Para demostrarle a estos tipos que están a cargo que puedo. Ajá. Entonces, conductualmente o externamente fuiste fiel en lo poco, pero la motivación era cualquier cosa, ¿no? O un pensamiento, o sea, volviendo al fiel en lo poco. Ok, voy a ser fiel en lo poco. Aunque, y a lo mejor ya empieza la rumia, y uno le da vuelta a la cabeza y de repente, ¿qué estoy haciendo? Yo no estoy para esto, yo no... ¿Y por qué? Porque surgió quizás de una mala motivación, pensamientos distorsionados, no solo eso, sino aún checar las emociones. O sea, soy fiel en lo poco. Ok, lo hice. ¿Y cómo lo hiciste? Con enojo, con frustración. Lo hice con tristeza, porque ¿cómo a mí me van a poner a colocar las etiquetas? Yo no estoy para eso. Y es como que cumplo el ser fiel en lo poco, pero mis emociones lo único que están diciendo es no lo querías hacer y no te gusta y tú crees que estás para otra cosa. Pero una persona que se lidera a sí mismo, como tú dijiste, es capaz de ver en una vitrina sus motivaciones, sus pensamientos, sus emociones y darse cuenta, hey, realmente lo estoy haciendo porque creo que esto es lo que Dios puso para mí en este tiempo. Voy a ser fiel en lo poco, voy a disfrutarlo y adelante. Hay un elemento, yo creo que no está en nuestras notas sencillas que tenemos, porque sí, aunque ustedes no crean, sí tenemos notas. Okay. Tratamos de ser fiel en lo poco. Cuando Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, verso creo que es 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es Reina Valera, porque no los memoricé en Reina Valera, ya mi disco duro ya no dio para cambiarlo. Pero fíjate cómo empieza ese versículo, yo con el mayor placer. O sea, Pablo lo está diciendo, sí, y con el sufrimiento que hay acá, y con la frustración, y a pesar de que, mira, ¿sabes qué? Si no lo disfruto, ¿para qué lo hago? ¿No? O sea, aún ese ser fiel en lo poco, checando tus motivaciones, tus pensamientos, tus emociones, tiene que ver con disfrútalo, ¿no? Disfruta esa responsabilidad que tienes, que por más que sea pequeña, y esa responsabilidad sobre ti mismo. Y donde ahí le rasco todavía, porque es responsabilidad sobre ti que nadie ve. Si yo tengo liderazgo hacia otros, alguien me valida. Hey, gracias por lo que hiciste, ¿entiendes? Tengo 3 personas a cargo. ¡Wow! Entonces con esas 3 soy el mejor líder, porque de alguna manera va a haber una reciprocidad que va a alimentar el que estoy bien. Pero el autoliderazgo, ¿quién lo valida? ¿Quién te dice bien hecho? ¿Quién te dice, hey, vas bien? Nadie es como, oh, ya cumplí mi responsabilidad. Claro. Y nadie te halaga. Nadie te halaga. Entonces, por eso no tiene nadie dice, oh, sí, quiero autoliderarme. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, ¿entiendes? Sí, claro. Y además,
yo creo que el poder revisar tus motivaciones y tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, es un buen ensayo para el momento que vayas a liderar, donde tú tienes que evaluar las motivaciones de otros. Uh-huh. Y sus emociones y sus pensamientos. Ahora, no lo podemos hacer, no tenemos rayo X, ¿no? Claro, o sea, nadie conoce lo que está dentro del espíritu del hombre, sino el hombre mismo. Pero, ¿cuántas veces en una situación tensa uno tiene que tener la tranquilidad suficiente para decir, se me hace que esta persona está lidiando con otra cosa y se vino a descargar sobre mí porque soy el líder? Y la habilidad de hacer eso solamente viene de la capacidad de hacer eso con tu propio corazón. Es interesante que cuando viene esta situación con Moisés, donde sus hermanos le acusan, Números capítulo 12, dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Esto es sublevación. Ajá. O sea, esto es un golpe de Estado. Sí. Dice, y el Señor lo oyó. Dice, me encanta este versículo porque me imagino que Moisés mismo lo escribió. Moisés era un hombre muy humilde. Más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y esa humildad era lo que le permitió estar callado ante este intento de golpe de Estado y permitir que Dios manejara la situación, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que seas totalmente pasivo ante la crítica, pero, sí, pero el poder, no es pasividad. El poder ser humilde, el poder ser manso, el poder tener ese control de tu mente, tu corazón, tus pensamientos, va a permitir que tú puedas liderar en situaciones complicadísimas. Porque vas a tener la posibilidad de decir, a ver, antes de responder, quiero asegurarme que estoy respondiendo desde una postura que busca glorificar a Dios a través de mi posición de liderazgo. Quiero asegurarme de que lo que vaya a decir no sea tratar de justificarme ni de, humillar a otros, sino que sea un liderazgo efectivo. Pero eso solamente puede suceder. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y especialmente en nuestro gremio, ¿no? Entre pastores y líderes de iglesia. Voy conociendo más la Escritura, pero no voy conociendo mis motivaciones y mi corazón. Entonces, lo que siento, como no sé cómo traducirlo, ¿en qué categoría entonces ponerlo? Lo que hago es que lo justifico. Claro, si esto siento es indignación piadosa. Esto es la ira de Dios. Ira de Dios, la ira santa por el pecado de la gente. ¿No? Es celos, pero del bueno. Ajá. Envidia santa. Envidia santa. Es como que, ok, entonces lo que estás haciendo es justificando aquellas cosas que tienes en tu corazón que no van y simplemente usando tu liderazgo como palanca para avanzar tu propia inmadurez. Eso es peligrosísimo. Y ante esa circunstancia, es mejor que no seas líder, porque vas a causar mucho daño. ¿Cuántas personas se han alejado de la fe por personas inmaduras que trataron de justificar lo injustificable? Pero cuando llegas al fondo dices, no, fueron celos. No, fue inseguridad. Claro. No, fue temas mías. Fue un enojo, un pecado no resuelto. Pero es que sacaste versículo, capítulo y versículo y me lo echaste en mi cara. Me hiciste sentir 2 centímetros de alto. Claro. ¿Por qué? Porque no tuviste la posibilidad de analizar y revisar tu propio corazón. Va a ser raro lo que voy a decir, pero llega a ser peligroso cuando una persona intenta usar versículos o quiere justificar con versículos todo lo que hace. Todo. No, esto por este versículo. No, esto por este. Ojo, no estoy diciendo que no vivamos vidas bíblicas. Estoy diciendo la Biblia no fue dada para que encuentres justificación para tus actos con un versículo que lo respalde. La Biblia tiene principios. Pero escuchándote, quizás muchas esas historias de terror
ese es un foquito. Cuando alguien te saca la Biblia para cualquier cosa, desde, mira, lo que te voy a decir es difícil, pero mira lo que dice la Escritura. Dijo, espérame, o sea, ¿por qué tengo que ponerlo de esa manera? Sí, en el libro que sugiere este autor, en cuanto a checar, a evaluar constantemente el corazón, hacer algunas preguntas, ¿no? Y están interesantes las preguntas. Dice que él lo hizo y le descolocó un poco, ¿no? ¿Las tienes? No sé si las tienes ahí, sí. Sí, hizo una encuesta cuando ya entró en una posición y estaba por salir la posición donde estaba antes. Entonces hizo esta encuesta. Dice, número 1, son preguntas anónimas, dijo. Sí. 1, ¿qué hice en los años pasados que te inspiró? Sí, a las personas que él estaba dejando por el cambio de posición. ¿Qué hice que te frustró? Y finalmente, ¿qué desconozco sobre mí mismo que se haya convertido en un punto ciego? Y dice que se sorprendió de las respuestas. Bueno, he aplicado esto y lo sugiero hacer a los papás. Hazle una pregunta a tus hijos y dile que te digan con claridad qué piensan de ti, qué son las cosas que admiran de ti y qué son las cosas que no admiran de ti o que son incómodas de ti. Un día se lo pregunté a mi hijo en el auto. Hay una avenida muy importante acá en Querétaro, 5 de febrero, y cuando empezó a hablar le dije, bájate. No, pero en chiste le dije, siempre se acuerda, te bajas, le digo. Pero fue una conversación muy, muy honesta de, hey, pero como dice la frase, no estás preparado para esta conversación. No lo estamos, porque otra vez pone el foco en mí, ¿viste? Pone el foco en qué estás haciendo bien, en qué cosas no, qué necesitan ajuste, qué no. Y por eso creo que ese es un muy buen ejercicio para saber cómo estás en tu autoliderazgo. Porque si yo me pongo una nota o me pongo o caigo en el victimismo, ni siquiera soy digno de evaluarme. No, o sea, reprobado a mí mismo, pero acepto por Dios. No, a ver, evalúate de manera objetiva. Para eso ayuda un poco tener ese feedback, esa retroalimentación con otros. Ahora, son preguntas difíciles de escuchar porque pueda que te desilusiones contigo mismo, pueda que te des cuenta que la gente se ha desilusionado contigo. He estado pensando mucho en esa palabra, desilusión. Y, o sea, si uno lo divide por sus partes, esa palabra es desilusión, o sea, te quita la ilusión. Y a veces la gente crea ilusión, una ilusión acerca de ti mismo, una ilusión de cómo eres como persona. Uno se cree ciertas cosas acerca de sí mismo y entonces crea esa ilusión. Y es interesante que desilusión es algo malo. Si alguien dice, estoy muy desilusionado contigo, lo que está diciendo es, acabo de conocer quién eres de verdad. Claro. Antes yo tenía una ilusión, pero ahora te conozco. Y eso duele. Pero creo que no es malo. Yo creo que es bueno quitar y crear estas oportunidades para quitar cualquier ilusión que tengas acerca de ti mismo o acerca de otros para poder trabajar con lo real. Exacto. Soy un desastre, sí. Comprobado. Desilusionados los unos a los otros. No tenemos versículo, pero es que es muy real. Ahora, eso no lo entiendan mal de me da lo mismo, voy a defraudar. No, estamos hablando de desilusión. O sea, de a veces la idea que se hace de la otra persona o que aún uno se hace de uno mismo hacia otros. Y ¿sabes qué? Es mejor reventar el globo y que, a ver, ¿qué es la realidad? Sí. Ajá. Estas son mis áreas débiles, estas son las en las que estoy trabajando, estas son mis fortalezas, esto es lo que soy. ¿Viste? Sí. Pero sí, porque la desilusión tiene dos partes, ¿no? Tiene desde el que se ilusionó hasta uno hasta uno se crea una idea de que la gente piensa de uno y no es tan así. Sí. Por eso las preguntas. Es la ilusión de la ilusión que tienen acerca de mí. Exacto. Entonces, yo creo que la gente cree que yo soy fantástico. O sea, tenemos doble desilusión ahí. Sí, y creo que cuando uno hace eso puede pasar a la tercera cosa, que es tener un plan. Tener un plan de crecimiento.
uno tiene que saber dónde estás actualmente. Tienes que saber dónde quieres llegar también. En todas las áreas de la vida, en todas. O sea, una vez hicimos un documento, lo tenemos por ahí como parte del liderazgo de nuestra iglesia, de áreas de evaluación, de autoevaluación, ¿no? Y hablábamos área espiritual, área emocional, social, física, o sea, lo más integral posible. Pero si yo no sé dónde estoy y no sé a dónde voy, no. ¿Quién el Cicerón era? Si el timón del barco no sabe dónde va, ningún viento es bueno. O sea, creo que Whitby lo cita, es una frase de uno de los romanos. No sé si fue Cicerón o Séneca, uno de los dos. No sé, yo estaba pensando en el gatito de Alicia en el País de Maravilla. Pero es verdad, si el timón del barco no sabe dónde va, entonces ningún viento es bueno. ¿A dónde vas a ir? A la moda. No, yo tengo que saber dónde estoy y tengo que saber a dónde quiero llegar. Y sé que esto se ha banalizado un poco en el sentido de, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para este año, para los próximos 5, para los próximos 10? Tienes una visión. Ok, y si no la tienes por escrito, listo, este tipo no es confiable. Creo que hay gente que les encanta tener planes de dónde están y a dónde van a llegar, pero solamente son planes en hojas o en una agenda o en una aplicación, pero no se vive. Decir, el PowerPoint aguanta todo. Un PowerPoint aguanta todo, viejo, es verdad. O sea... Pero que claro, mira, te recomiendo una aplicación para tus proyectos y aquí tienes proyectos a corto, mediano, largo plazo. Puedes... Inteligencia artificial y todo. Ya, vámonos. Pero de ahí a hacerlo es otra cosa. De ahí a que todavía te coloques, no sé, 25 despertadores para levantarte en la mañana. Por más que tengas el plan que quieras, parte haciéndolo. Pero si yo no sé dónde estoy y no sé a dónde quiero llegar, entonces no tengo un plan de desarrollo, de crecimiento, no me estoy autoliderando. Y eso sí es básico. Y creo que es importante tener ese plan porque entonces, ¿viste cuando la primera queja que dije, no, que la gente se queja diciendo es que nadie quiere invertir en mí? Bueno, yo creo que muchas personas no saben cómo invertir en ti y tú tienes una idea vaga que ni siquiera has concretado para ti mismo y quieres que la gente llegue, que arme un plan de desarrollo para ti y que te ayude a ejecutarlo. Perdón, pero eso es muy pasivo. Exacto. ¿Y lo que quieres hacer es líder? No. Entonces, yo creo que es aún más factible que la gente invierta en ti si tú dices, mira, aquí estoy, aquí quiero llegar. ¿Me podrías ayudar? No, claro. Mira, vamos a hacer esto, vamos a ver aquí, vamos a ver allá. Va, perfecto. Y entonces uno puede empezar a tomar pasos. Pero si ni siquiera tú sabes a dónde quieres llegar, ¿cómo alguien va a invertir en ti? Y después, si no lo tienes claro y la otra persona te pone un plan para ti, después uno se va a sentir manipulado, mangoneado. No, es que solamente me usaban porque mis grandes habilidades fueron usados para otra persona. Bueno, claro, o sea, define lo que tú quieres. Sí. Entonces, ten un plan, definitivamente. Importante. Yo sé que a lo mejor nos vamos un poco de tema, pero me acordé en cuanto a lo que dijiste, a esa queja de, bueno, pero nadie invierte en mí y estoy esperando que alguien desarrolle un plan y cuando lo pone sobre la mesa, no, es que yo no me gusta, no esperaba esto, lo que sea, pues. Pero cuando estuve en Chile, estoy buscando la frase porque la anoté. Estuve con un hombre de muchos años sirviendo al Señor y estuvimos compartiendo y hablaba y me dijo que uno de los mayores errores de su vida fue, lo estoy citando de memoria porque no la encuentro, fue hacerme cargo de los sueños de otros. Dijo, yo me hice cargo de los sueños de otros, me hice cargo de la vida de otros y lo veo y miro atrás y digo, eso no estuvo bien en mi vida. Y dije, wow, un hombre que años sirviendo al Señor, ha plantado un montón de iglesias. Y dije, wow, qué cierto. O sea, pero a veces está la tensión de entre que te lo tiran. Y él me dijo, sí, muchas veces yo me daba cuenta que la gente venía y era como, bueno, pero dígame, ¿qué hago? Y mi soberbia, dijo él, me hice cargo, quizás con el mejor deseo de ayudar, con el mejor deseo, le encontré la cita textual,
uno de los grandes errores que he cometido es hacerme cargo de los proyectos de vida de otros. Eso era, de los proyectos de vida de otros. Y dijo, entonces me hacía cargo del proyecto de vida de otro. Y cuando no resultaba lo que yo le proponía, se enojaba conmigo. Decía, pero si tú viniste y me dijiste, hazme cargo. Entonces él decía, creo que fue uno de los grandes errores que cometí. Y Dios le usó de una manera increíble, pero aprendí mucho escuchándolo. Y él decía, no, puedo ayudarte a desarrollar un plan para tu vida. Pero yo no me puedo hacer cargo del proyecto de tu vida. Porque cuando haya problema, me vas a reclamar a mí. Pero y yo le dije, ¿y por dónde pasó? Y ahí donde él dijo, o sea, sí, ¿a quién no le gusta tener tantas personas a tu cargo? ¿Viste? Y tantas personas agradeciéndote por haber puesto orden a sus vidas. Y es que antes de ti no era nadie y ahora soy alguien y tengo un rumbo. Y el problema con eso va a ser similar al problema de Israel cuando estaba Josué. Mientras tú estés vivo, todo bien. Yo te sigo. Pero no me puedo autoliderar. Entonces, cuando tú te vas, todo se cae. Entonces, creo que ese es el primer paso. Autoliderate. No sé si es una palabra, pero lo vamos a inaugurar aquí. Autoliderate. Así es. Muy bien. Entonces, como nos vamos a autoliderar, esto ha terminado. ¿Ok? Adiós. Gracias. Nos vemos próximo jueves. Gracias por su apoyo. Y ahí estamos en contacto. Preguntas, inquietudes. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros. ¿Funciona los comentarios de Spotify? A mí me ha funcionado. Si no funciona, deja un comentario en Spotify. O escríbenos, busca la manera de... Pero nos han dicho Yo algunos sé que Spotify no ha estado hizo algunos cambios, hizo algunos ajustes. Y no sé si para Latinoamérica desactivaron los comentarios, porque no es que nos importa. Claro. Porque no busco aprobación. Pero sí se siente rico. Ahí sí. ven. Gracias por el comentario. Y no solo el comentario, sino dudas o preguntas que podemos quizás conversar. Estamos trabajando en cómo ir manejando una forma más directa de hacerlo. 1,620 seguidores en Spotify. Wow. Hasta ahora. Entonces, bien. Bueno, pues ahí seguimos. Muy bien, gracias. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.